Cada noche, mi esposa iba a la habitación de mi suegro, pensando que yo ya estaba dormido, y cada vez salían sonidos extraños de allí. Pero un día, decidí averiguar qué estaba pasando e instalé una cámara oculta. Cuando vi la grabación, me horroricé al ver cómo mi esposa y mi suegro. Pero antes de empezar, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Y nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a nosotros. Haznoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La casa se asentaba sobre 3 acres de arcilla de Missouri, lo suficientemente lejos del ruido turístico de Branson para que el silencio se convirtiera en una presencia propia. William Calvell había comprado la propiedad hace 8 años porque a Betty le encantaba la idea del espacio. Espacio para respirar, había dicho ella, espacio para crecer ahora. Ese espacio se sentía diferente, más pesado. William estaba en la cocina, mirando el vapor subir de su café. Afuera, la niebla de la mañana se aferraba a la línea de árboles. El tipo de quietud que hacía que cada sonido fuera agudo. Una puerta cerrándose arriba. Agua corriendo por viejas tuberías. La radio de su padre cobrando vida con un crujido en el dormitorio trasero. Tomó un sorbo, el café le quemó la lengua. Betty bajó las escaleras en bata, con el cabello aún húmedo de la ducha. Ella le sonrió, la misma sonrisa que le había dado durante 12 años, pero sus ojos pasaron de largo para mirar el reloj. Te levantaste temprano, dijo ella. A la misma hora de siempre, ¿verdad? Ella se sirvió café. Sus manos estaban firmes. Lo olvidé. William no respondió. La observó añadir crema, 2 cucharadas de azúcar, el ritual inalterado. Pero algo más había cambiado. No podía nombrarlo todavía. No podía señalar el momento exacto en que las cosas cambiaron. Era como ver un edificio asentarse sobre cimientos débiles. Ninguna grieta por sí sola significaba el colapso, pero suficientes grietas pequeñas sí. Betty revisó su teléfono. La pantalla iluminó su rostro por solo un segundo antes de que lo pusiera boca abajo sobre el mostrador. Allí estaba de nuevo esa pequeña cosa. William tomó otro sorbo de café y no dijo nada. Su padre se había mudado hace 6 meses. Temporalmente, insistió Harold, solo hasta que se recuperara después de la caída. Una cadera rota a los 73 años no era algo de lo que un hombre se recuperara de la noche a la mañana. William había aceptado porque eso es lo que hacían los hijos. Harold lo crió, lo alimentó, le dio un techo después de que su madre muriera cuando William tenía 16 años. El viejo no era cálido. Nunca lo había sido, pero había estado allí. Eso contaba para algo, pero lo temporal se estaba extendiendo más ahora. La cadera de Harold había sanado. El bastón acumulaba polvo en la esquina. Sin embargo, no mostraba señales de irse. William trabajaba en gestión de la construcción para una empresa mediana fuera de Springfield. Salía de casa a las 6 la mayoría de las mañanas. Llegaba a casa alrededor de las 5, a menos que un proyecto se retrasara. Trabajo estable, buen dinero, el tipo de rutina que construye una vida. Harold se quedaba en casa todo el día, todos los días, y también Betty. Ella había dejado su trabajo en la oficina del secretario del condado hace 2 años cuando su madre se enfermó. Después del funeral, nunca regresó. Dijo que necesitaba tiempo. William entendía que el duelo no era algo que se programara. Pero últimamente, Betty parecía menos triste, menos cansada, más cuidadosa. William lo notó primero un martes. Llegó a casa temprano. Un proveedor había cancelado, liberando su tarde, y encontró a Betty en la sala de estar con Harold. Estaban sentados en extremos opuestos del sofá, a una distancia respetable entre ellos. La televisión reproducía algún programa de cocina que ninguno de los dos veía. Hola, dijo William desde la puerta. Ambos se giraron. Demasiado rápido, como niños atrapados pasando notas. Llegaste temprano, dijo Betty. Su voz era brillante. Demasiado brillante. Proveedor cancelado. William dejó sus llaves en la mesa auxiliar. Pensé en sorprenderte. Bueno, lo hiciste. Ella se levantó alisándose la camisa. Solo le hacía compañía a tu papá. Se aburre.
Harold no dijo nada. Solo miró a William con esos ojos pálidos que siempre habían sido difíciles de leer. Empezaré la cena, dijo Betty, moviéndose ya hacia la cocina. William la vio irse. Luego miró a su padre. Harold tomó el control remoto y cambió el canal. Esa noche, William yacía despierto escuchando la casa. Las casas viejas hacían ruido. Se asentaban y crujían. Las tuberías golpeaban. Las tablas del suelo se quejaban, pero algunos sonidos eran nuevos. Alrededor de la medianoche, escuchó moverse el lado de la cama de Betty. Ella siempre había tenido el sueño ligero, pero esto era diferente. Deliberado. Se deslizó fuera de las sábanas, los pies encontrando el suelo en la oscuridad. William mantuvo su respiración constante, los ojos cerrados. La puerta del dormitorio se abrió, se cerró. Esperó, contó hasta 60 en su cabeza. Entonces lo escuchó, el murmullo bajo de voces desde el final del pasillo, desde la habitación de Harold. No fuerte, no frenético, simplemente allí. William abrió los ojos y miró al techo. Su corazón no se aceleró. Sus manos no temblaron. Sintió algo más frío que la ira, algo que se asentó en su pecho como una piedra. Se levantó de la cama, caminó hacia la puerta, puso su mano en el pomo, luego se detuvo. Todavía no. Necesitaba estar seguro. A la mañana siguiente, Harold se afeitó. Era una cosa tan pequeña. Insignificante por sí sola, pero Harold no se había molestado en afeitarse bien desde que se mudó. Una recortadora una vez a la semana, tal vez lo suficiente para evitar que la barba se volviera salvaje. Eso era todo. Pero ahora estaba frente al espejo del baño con una navaja y crema, tomándose su tiempo, poniéndose presentable. ¿Para quién? William se cepilló los dientes en el otro lavabo y observó a su padre en el espejo. Harold captó su mirada y asintió. Cansado de parecer un hombre de las montañas, dijo Harold. Claro. William enjuagó su cepillo de dientes y se fue. Abajo, Betty había hecho el desayuno. Huevos, tostadas, tocino, tarareaba mientras cocinaba alguna canción que William no reconocía. Cuando sirvió la comida, le dio a Harold la porción más grande. William comió en silencio. No saboreó nada. Él construyó su vida sobre hechos, sobre cosas que podía medir y verificar, madera y hormigón, ángulos y cargas de peso. No confiabas en tu instinto en la construcción. Confiabas en tus cálculos. Pero su instinto estaba gritando ahora. Llegaré tarde esta noche, dijo William, empujando su plato. Tengo una reunión con el gerente del sitio en Springfield. ¿Qué tan tarde?, preguntó Betty. 8, tal vez 9. Ella asintió. No hizo preguntas. Harold masticó su tocino y no dijo nada. William no tenía una reunión. En cambio, condujo hasta una pequeña tienda de electrónica en un centro comercial junto a la autopista 65, el tipo de lugar que vendía teléfonos desechables y equipos de vigilancia sin hacer demasiadas preguntas. El empleado era joven. Tatuajes en ambos brazos. Apenas levantó la vista cuando William entró. ¿Te ayudo? Necesito una cámara pequeña, dijo William. A batería, activada por movimiento. El empleado asintió como si lo hubiera escuchado 100 veces. ¿Seguridad en el hogar? Algo así. Tenemos algunas opciones. Sacó una caja de detrás del mostrador. Esta es popular. Se conecta a tu teléfono. Envía alertas cuando detecta movimiento. William miró la cámara. Era más pequeña que su pulgar. ¿Cuánto dura la batería? Una semana. Tal vez 10 días si no hay mucha actividad. Me llevaré 2. El empleado le cobró sin hacer comentarios. Empacó las cámaras en una bolsa sencilla. William pagó en efectivo. Esa noche, William llegó a casa a su hora habitual. Betty tenía la cena lista. Estofado de carne caliente con papas y zanahorias. Su favorito. Pensé que tu reunión se había alargado, dijo ella. Se canceló. William se lavó las manos en el fregadero. El cliente tuvo una emergencia. Oh,
Bueno, buen momento entonces. Comieron en la mesa de la cocina. Harold se unió a ellos. Había empezado a hacer eso más a menudo. Solía tomar sus comidas en su habitación. Decía que no quería entrometerse. Pero últimamente, se sentaba con ellos, participaba en pequeñas charlas sobre el clima y las noticias y nada importante. William cortó su carne y masticó lentamente. Observó la forma en que Betty le pasaba la sal a Harold antes de que él la pidiera. La forma en que sus manos casi se tocaban, casi. Después de la cena, Harold se excusó. Dijo que estaba cansado. Necesitaba acostarse. Betty retiró los platos. William secaba mientras ella lavaba. ¿Estás bien?, preguntó ella. ¿Por qué no habría de estarlo? Estás callado esta noche. Siempre soy callado. Ella le pasó otro plato. Sus dedos se rozaron. Érase una vez, eso habría significado algo. Una pequeña conexión. Un recordatorio de por qué se habían elegido el uno al otro. Ahora solo se sentía como rutina. Me voy a acostar temprano, dijo Betty cuando terminaron los platos. Tengo dolor de cabeza. William asintió. Subiré pronto. Ella le besó la mejilla. Un hábito, no afecto. La escuchó subir las escaleras, escuchó cerrarse la puerta del dormitorio. Luego fue a su camioneta. Había escondido las cámaras en la guantera. Ahora las sacó junto con el manual de instrucciones. La configuración era simple. Pelar y pegar. Sincronizar con el teléfono. ¿Listo? William colocó la primera cámara en una estantería en la sala de estar. Enfocada hacia el sofá. La segunda fue a un estante alto en el pasillo, dando una vista clara de la puerta del dormitorio de Harold. Probó ambas. Revisó su teléfono. Las transmisiones llegaban limpias. Luego subió las escaleras y se metió en la cama junto a su esposa. Ella no se movió. Pasaron 2 días. William fue a trabajar, volvió a casa, actuó normal. Por la noche, revisaba las transmisiones de las cámaras en su teléfono. Betty y Harold en la sala de estar, sentados más cerca de lo necesario, hablando en voz baja. No podía escuchar a través de la grabación silenciosa. Nada definitivo. Todavía no. Pero el patrón estaba ahí. Claro como los planos. Al tercer día, William recibió una alerta de movimiento durante su hora de almuerzo. Abrió la aplicación. El sello de tiempo mostraba hace 30 minutos. La cámara del pasillo se había activado. Vio a Betty salir del dormitorio, caminar por el pasillo, detenerse en la puerta de Harold, luego llamó. 3 toques suaves. La puerta se abrió. Ella entró. La puerta se cerró. William miró su teléfono. La transmisión continuaba. Pasillo vacío. Puerta cerrada. Dejó el teléfono en su escritorio. Tomó aire. ¿Hechos? Necesitaba hechos. Volvió a levantar el teléfono y siguió mirando. 45 minutos después, Betty salió, con el cabello ligeramente desordenado, la camisa arrugada. Regresó al dormitorio sin mirar a la cámara. William cerró la aplicación, volvió al trabajo. Esa noche, no dijo nada. No hizo preguntas. Cenó, vio la televisión, actuó como si todo estuviera bien porque aún no era el momento. Necesitaba más que sospechas. Necesitaba pruebas que no pudieran ser negadas. La prueba llegó un sábado. William le dijo a Betty que tenía que revisar un sitio de trabajo. Una mentira. Condujo hasta una cafetería en la ciudad y esperó. Observó las transmisiones de las cámaras en su teléfono. Durante 2 horas, no pasó nada. Luego, justo antes del mediodía, Betty apareció en la sala de estar. Miró a su alrededor, revisó las ventanas como si se asegurara de que nadie pudiera ver hacia adentro. Luego, fue a la habitación de Harold. Esta vez, William cambió a la cámara de la sala de estar. Sabía que eventualmente volverían a salir. Siempre lo hacían. Tenía razón. 20 minutos después, aparecieron. Betty llevaba una de las camisas de Harold.
Demasiado grande para ella. Se rió de algo que él dijo. Una risa real. Del tipo que William no había escuchado de ella en años. Harold le tocó el brazo, dejó que su mano se demorara. Ella no se apartó. William los vio sentarse en el sofá. Vio a Harold inclinarse y besarla. Vio a Betty devolverle el beso. Observó hasta que no pudo mirar más. Luego condujo a casa. No irrumpió, no dio portazos. Estacionó en la entrada, salió de su camioneta y entró como si fuera cualquier otro día. Betty estaba en la cocina, de vuelta con su propia ropa. Cabello arreglado. Eso fue rápido, dijo ella. No tomó tanto tiempo como pensaba. Ella sonrió. ¿Quieres almorzar? Estoy bien. Harold salió de su habitación, recién duchado, camisa limpia. William, dijo, asintiendo. Papá. Se miraron el uno al otro por un largo momento. La expresión de Harold no cambió, no se inmutó como si supiera que ya había ganado. William subió al dormitorio, se sentó en el borde de la cama, se miró las manos. Estaban firmes. Había pasado semanas observando, reuniendo pruebas, esperando certeza. Ahora la tenía. Y la peor parte, la parte que quemaba más que la traición, era saber que pensaban que él nunca haría nada al respecto. Pensaban que la sangre y el matrimonio significaban que se quedaría callado, se mantendría débil, lo aceptaría, porque la confrontación era más difícil que el silencio. Estaban equivocados. William no durmió esa noche. Yacía junto a Betty, sintiendo el espacio entre ellos como un cañón. Ella respiraba suavemente, fácilmente, el sueño de alguien cuya conciencia no le molestaba. Su mente trabajó a través de la línea de tiempo, no por confusión. Entendía lo que había sucedido. Ahora, necesitaba entender cuánto tiempo había estado sucediendo. ¿Cuándo había comenzado? Harold se mudó hace 6 meses. Pero, ¿cuándo se había convertido en esto? William pensó en retrospectiva, trató de precisar el momento en que las cosas cambiaron. Hace 3 meses, tal vez 4, Betty había empezado a lavar la ropa de Harold con la suya. Una pequeña cosa práctica, había dicho ella. No tenía sentido poner la máquina 2 veces. Alrededor del mismo tiempo, había dejado de preguntarle a William sobre su día. Solía recibirlo en la puerta, curiosa sobre su trabajo, sus frustraciones, sus pequeñas victorias. Eso se había desvanecido. Ahora lo saludaba con la cena ya en la estufa y una conversación que se mantenía en el nivel superficial. ¿Y Harold? Harold se había ablandado. Los bordes duros que William conocía desde la infancia se habían suavizado. El viejo sonreía más. Parecía contento. Ambos habían conseguido lo que querían a expensas de William. Se levantó de la cama a las 5, antes de que saliera el sol. Hizo café, se sentó en la cocina en penumbra y sacó su teléfono. Ya había buscado en Google abogados de divorcio en la zona. Encontró 3 con reseñas decentes. Ahora les envió correos electrónicos a todos solicitando consultas. Luego abrió su aplicación bancaria, cuentas conjuntas, todo mezclado. 12 años de matrimonio significaban 12 años de finanzas combinadas. Eso necesitaría un cambio. Hizo una lista de lo primero y lo último en papel, activos, propiedades, vehículos. La casa estaba a nombre de ambos. También el auto de Betty. Su camioneta era solo suya, comprada antes del matrimonio. Necesitaría un abogado para resolverlo. Pero William ya sabía lo que quería. Ruptura limpia, lo más rápido posible, sin segundas oportunidades. El lunes por la mañana, William fue a trabajar como de costumbre. Pero durante el almuerzo, condujo a la oficina de una abogada en Springfield. La abogada era una mujer de unos 50 años llamada Patricia Reeves. Cabello gris corto, ojos agudos, apretón de manos como un tornillo de banco. Señor Calvel, dijo ella, señalando una silla frente a su escritorio. Mencionó una consulta de divorcio. Es correcto. ¿Cuánto tiempo han estado casados? 12 años. ¿Hijos? No. ¿Y qué está provocando esto? Si no le importa que pregunte.
William sacó su teléfono, le mostró un clip de 30 segundos de la cámara. Betty y Harold en el sofá. El beso. La forma en que ella se inclinaba hacia él. Patricia observó sin expresión. Luego le devolvió el teléfono. Ya veo, dijo ella. ¿Ese es su padre? Sí. ¿Y ellos saben que tiene esta grabación? No. Patricia se recostó en su silla. Missouri es un estado de divorcio sin culpa. Esta grabación no es necesaria para el divorcio en sí, pero podría ayudar en la división de activos si argumentamos mala conducta conyugal. No me importa el dinero, dijo William. Solo quiero salir. Entendido. Pero aún necesita protegerse. ¿Ella trabaja? No. Renunció hace 2 años. Así que usted ha sido el único sostén. Sí. Patricia tomó notas en un blog legal. Eso podría significar manutención conyugal, especialmente después de 12 años. William sintió algo frío asentarse más profundo en su pecho. La idea de pagarle algo a Betty después de esto hizo que su mandíbula se tensara. ¿Cuánto? Depende. Si ella puede probar que lo necesita, tal vez unos cientos al mes, tal vez más. Los tribunales de Missouri miran el nivel de vida durante el matrimonio. Ella puede conseguir un trabajo. Ese es un argumento que podemos hacer. Patricia dejó su bolígrafo. Pero quiero ser clara con usted, señor Calvel. Incluso con esta grabación, el divorcio rara vez es tan satisfactorio como la gente espera. No se trata de justicia. Se trata de división de activos y obligaciones legales. Lo sé, ¿y usted? Ella lo miró directamente. Porque muchos de mis clientes vienen queriendo venganza. Quieren que su cónyuge sufra, que pierda todo, y la ley no funciona de esa manera. William encontró su mirada. No quiero venganza. La quiero fuera de mi vida. Patricia asintió lentamente. Entonces podemos hacer que eso suceda. Tomará tiempo. Probablemente 6 meses mínimo, pero lo llevaremos allí. ¿Cuándo podemos empezar? Redactaré los papeles esta semana. Necesitará decidir cómo quiere notificarle, a través de la oficina del sheriff. O puede entregárselos usted mismo. William pensó en eso. El momento de la entrega, la mirada en la cara de Betty. Yo mismo me encargaré de ellos, dijo. Esa noche, William se sentó en su camioneta afuera de la casa. Motor apagado, ventanas bajas. El aire de finales de primavera traía el olor a hierba recién cortada y lluvia distante. Pensó en su matrimonio. 12 años. Se habían conocido en la barbacoa de un amigo. Betty había sido divertida, fácil de hablar, se reía de sus chistes incluso cuando no eran tan buenos. Ella trabajaba en el juzgado en aquel entonces, conocía a todos en el pueblo, hacía amigos como si fuera algo sin esfuerzo. William había sido más callado, más reservado. Su padre lo había criado para creer que las demostraciones emocionales eran debilidad. Mantenías la cabeza baja y hacías el trabajo. Los sentimientos eran secundarios, pero Betty lo había sacado de eso. Le hizo pensar que tal vez él podría ser diferente, más suave. Compraron la casa juntos, pintaron las paredes, plantaron un jardín que nunca terminó de cuajar. Hablaron de tener hijos algún día, aunque ese día seguía alejándose más. Y entonces la madre de Betty se enfermó. El trabajo terminó. La tristeza se instaló. William había tratado de ser comprensivo, paciente, darle espacio para el duelo. No se había dado cuenta de que ese espacio se llenaría con otra persona. Salió de la camioneta, entró. Betty estaba haciendo la cena. Harold estaba sentado en la mesa de la cocina leyendo el periódico. Ambos levantaron la vista. Hola, dijo Betty, ¿llegas a tiempo? Sí, la cena está casi lista. William asintió. Subió, se cambió su ropa de trabajo. Cuando volvió a bajar, la comida estaba en la mesa. Pollo a la parrilla, arroz, judías verdes. Comieron casi en silencio. El tintineo de los tenedores, el raspado de los cuchillos en los platos. Harold terminó primero, se levantó y llevó su plato al fregadero. Buena comida,
Betty, dijo. Gracias. Le dio una palmadita en el hombro al pasar. William observó. A ninguno de los dos le importaba que él estuviera sentado allí mismo. Se habían vuelto cómodos, complacientes, arrogantes. Después de que Harold se fue, Betty comenzó a limpiar la mesa. William se quedó sentado. ¿Estás bien?, preguntó ella. Bien. ¿Has estado callado últimamente? Siempre soy callado. Ella le dio una mirada, más de lo habitual. William se levantó. Estoy cansado. Tal vez deberías tomarte un día libre. Has estado trabajando demasiado. Tal vez. Salió, se sentó en la terraza trasera, escuchó a los grillos y el tráfico distante. Su teléfono vibró. Patricia le había enviado por correo electrónico un borrador de la petición de divorcio. Lo leyó. Lenguaje legal, frío y formal, pero preciso. Respondió, le dijo que lo finalizara. Luego volvió a entrar y actuó como si nada hubiera cambiado. Los papeles llegaron el jueves. William los recogió de la oficina de Patricia durante el almuerzo. Sobre marrón sellado, su nombre escrito en el frente. Los puso en el asiento del pasajero y condujo de regreso al sitio de trabajo. Toda la tarde, pensó en el momento. ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? El viernes por la noche se sentía mal. Demasiado fin de semana por delante. Demasiado tiempo para que las cosas se descontrolaran. El lunes parecía mejor. Comienzo limpio de la semana. Pero el domingo seguía molestándole. Cena de domingo. Los tres en la mesa. Una rutina que habían establecido meses atrás sin que William notara que era parte del problema. El domingo se sentía correcto. El sábado, William trabajó afuera, cortó el césped, recortó los setos, se mantuvo ocupado, pero salió una vez, preguntó si necesitaba ayuda. Dijo que no. Harold se quedó adentro, vio televisión, tomó una siesta. Pensaban que todo era normal. Esa noche, William asó bistecs. No había cocinado en semanas. Betty parecía complacida, dijo que era agradable tener un descanso. Comieron en la terraza, bebieron cerveza. Harold contó una historia sobre sus días de juventud trabajando en una fábrica. Betty se rió del remate. William sonrió cortésmente y no dijo nada. Más tarde, acostados en la cama, Betty rodó hacia él, besó su hombro. Esto fue agradable, dijo ella. Deberíamos hacerlo más a menudo. Sí. Ella se acomodó contra él, se durmió en minutos. William miró al techo hasta el amanecer. La mañana del domingo llegó tranquila y lenta. William se levantó temprano, preparó un desayuno completo. Huevos, tocino, galletas, salsa. El tipo de comida que su madre solía hacer los fines de semana antes de morir. Betty bajó las escaleras en pijama. Cabello desordenado. Sorprendida. ¿Qué es todo esto? Pensé en cocinar, dijo William. Huele increíble. Harold apareció unos minutos después, duchado y vestido, aunque no iban a ninguna parte. Se sentaron a la mesa, comieron, hablaron de nada importante. William memorizó cada detalle, la forma en que la luz de la mañana entraba por la ventana de la cocina, el olor a café, el sonido de los tenedores en los platos, el último momento normal antes de que todo se rompiera. Cuando terminaron, William se levantó y retiró los platos. Betty se ofreció a ayudar, pero él la rechazó. Yo me encargo, dijo. Tú cocinaste toda la semana. Mi turno. Ella sonrió. Agradecida. William lavó los platos lenta y metódicamente, escuchó a Betty y Harold hablando en la otra habitación. Algo sobre un programa de televisión. Casual, cómodo. Se secó las manos, tomó aire. Luego fue a su camioneta y tomó el sobre. Volvió a entrar, puso el sobre en la mesa de la cocina. Betty y Harold estaban en la sala de estar, todavía hablando, todavía relajados. William se paró en la puerta. ¿Pueden venir ambos aquí? Betty miró. ¿Qué pasa? Solo vengan aquí, por favor. Algo en su voz la hizo ponerse de pie.
Harold la siguió. Entraron en la cocina, vieron el sobre. ¿Qué es eso?, preguntó Betty. William sacó su teléfono, abrió la aplicación de la cámara, puso en cola un vídeo de hace 3 días. Puso el teléfono sobre la mesa, le dio a reproducir. La grabación mostraba a Betty y Harold en la sala de estar muy juntos hablando. Luego Harold se inclinó, la besó. Betty le devolvió el beso. Su mano fue a su cuello. La mano de él fue a la cintura de ella. El vídeo se reprodujo durante 30 segundos, luego se detuvo. La cocina quedó en silencio. El rostro de Betty se quedó sin color. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. Harold no dijo nada. Solo miró fijamente el teléfono y luego a William. William tomó el sobre, lo abrió, sacó los papeles. Estos son papeles de divorcio, dijo. Su voz estaba calmada. Firme. Presentaré la demanda mañana por la mañana. William, comenzó Betty. No estoy aquí para discutir, dijo él. No estoy aquí para escuchar excusas. Estoy aquí para terminar con esto. Los ojos de Betty se llenaron de lágrimas. Déjame explicarte. No hay nada que explicar. William miró a su padre. Tienes 30 días para encontrar otro lugar. Después de eso, cambiaré las cerraduras. La mandíbula de Harold se tensó, pero no discutió. No lo negó. Eso le dijo a William todo lo que necesitaba saber. Betty trató de alcanzarlo. Por favor, ¿podemos hablar de esto? William retrocedió. No, no podemos. No puedes simplemente echarme. No te estoy echando. Te vas. Hay una diferencia. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Esto no es justo. ¿Justo? La voz de William no se elevó. No se quebró. ¿Quieres hablar de justo? Ella se estremeció. Él puso los papeles de divorcio sobre la mesa. La información de mi abogado está ahí. Necesitarás conseguir el tuyo. Podemos hacer esto fácil o podemos hacerlo difícil. Tu elección. William, por favor. He terminado. Pasó junto a ellos por la puerta principal. Tomó su camioneta. Su mano temblaba ahora. La primera vez desde que todo esto comenzó. Apretó el volante y respiró. Detrás de él, escuchó abrirse la puerta principal. Betty salió corriendo descalza, llorando. Espera, por favor. William encendió el motor, se alejó. William condujo hasta que la casa se perdió de vista. Luego se detuvo en un camino de tierra fuera de la autopista 76 y se sentó allí con el motor en marcha. No lloró, no gritó, simplemente se sentó. Después de un rato, su teléfono sonó. Betty rechazó la llamada. Ella llamó de nuevo. Apagó el teléfono. Las colinas de Branson rodaban verdes e interminables a su alrededor. La temporada turística estaba aumentando en la ciudad. Los teatros se estarían llenando para las funciones matinales. Familias de vacaciones, comiendo hamburguesas caras, comprando recuerdos que olvidarían en 6 meses. Gente normal haciendo cosas normales. William los envidiaba. Condujo hasta un motel fuera de la avenida principal. Pagó en efectivo por una habitación. El empleado no hizo preguntas. Adentro, la habitación olía a lejía y alfombra vieja. Una cama queen con un edredón descolorido. TV atornillada a la cómoda. Una ventana con vista al estacionamiento. Se sentó en la cama, volvió a encender su teléfono. 17 llamadas perdidas, 12 de Betty, 5 de Harold. Ningún mensaje de voz. William borró las notificaciones. Luego llamó a Patricia. Ella contestó al segundo tono. Señor Calvel, les notifiqué a ambos. A ella oficialmente, a él verbalmente. ¿Cómo fue? Más o menos como esperaría. Patricia guardó silencio por un momento. ¿Dónde está ahora? Motel. Probablemente sea inteligente. De tiempo a que las cosas se enfríen. ¿Se siente seguro? ¿Seguro? A veces estas situaciones escalan.
Necesito saber si hay alguna preocupación sobre violencia o... No, dijo William. Nada de eso. Bien. ¿Está usted bien? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso en semanas, tal vez meses. Estoy bien, dijo. No tiene que estarlo. William miró la habitación del motel, el techo manchado de agua, el antiguo aire acondicionado traqueteando en la ventana. Lo estaré, dijo. Se quedó en el motel por 3 días. El lunes por la mañana, Patricia presentó los papeles de divorcio ante el secretario del condado. Para el mediodía, Betty había recibido la notificación oficial. Llamó de nuevo. William no respondió. El martes, ella apareció en su sitio de trabajo. El capataz vino a buscarlo. «Tienes una visita». William lo siguió hasta el estacionamiento. Betty estaba de pie junto a su auto. Ojos rojos, ropa arrugada. Parecía que no había dormido. «Podemos hablar», dijo ella, «a través de abogados, por favor, solo 5 minutos». William la miró. Esta mujer con la que había compartido 12 años. Construido una vida. Confiar. Tienes 3, dijo. Ella se acercó más. Lo siento. Sé que eso no lo arregla, pero lo siento. Nunca quise que sucediera, pero sucedió. Me sentía sola. Siempre estabas trabajando y tu papá estaba allí, y él escuchaba. ¿Y? Detente. Ella se detuvo. No me importa por qué, dijo William. No me importa cómo empezó o qué sentiste o qué dijo él. No importa. Me importa a mí. Entonces habla con un terapeuta. Su rostro se arrugó. Ni siquiera vas a intentarlo. ¿Intentar qué? El perdón. Terapia. William sacudió la cabeza. Tú hiciste tu elección. Yo estoy haciendo la mía. Así que eso es todo. 12 años. Y simplemente te vas. Tú te fuiste primero. Yo solo lo estoy haciendo oficial. La mano de Betty temblaba. ¿Qué pasa con la casa? Véndela. Divídela. No me importa. ¿Y yo? ¿Qué se supone que debo hacer? Consigue un trabajo, encuentra un apartamento, vive tu vida. ¿Con qué dinero? William metió la mano en su billetera, sacó $500 en efectivo y se los entregó. Eso debería cubrir un depósito en algún lugar. Después de eso, estás por tu cuenta. Ella miró el dinero. Este es quien eres. Frío, despiadado. Este es quien tengo que ser. Caminó de regreso al sitio. No miró atrás. La noticia se corrió rápido en un pueblo pequeño. Para el miércoles, los compañeros de trabajo de William lo sabían. Para el viernes, la mitad de Branson había escuchado alguna versión de la historia. Los detalles variaban. Algunos decían que Betty engañó con un vecino. Otros decían que con Harold. Unos pocos afirmaban que William lo inventó. Pero todos sabían que el matrimonio había terminado. William lo ignoró. Se presentó a trabajar, hizo su trabajo, regresó al motel. Por la noche, se acostaba en la cama y pensaba en el futuro. ¿Qué seguía? Necesitaba un lugar nuevo eventualmente. El motel era temporal. Tal vez un apartamento en Springfield. Algo pequeño, fácil de mantener, empezar de nuevo. El pensamiento no lo emocionaba, pero tampoco lo aterraba. Simplemente era. 2 semanas después de entregar los papeles, William se reunió con Patricia en su oficina para revisar la división de activos. El abogado de Betty envió su propuesta, dijo Patricia, deslizando un documento sobre el escritorio. William lo leyó. Betty quería la casa. Quería manutención conyugal. Quería la mitad de su cuenta de jubilación. No, dijo, respondemos con una contraoferta. ¿Qué quiere usted? Vender la casa. Dividir las ganancias. Sin manutención conyugal. Ella puede trabajar. Ella alega que tiene problemas de salud. Ansiedad. Depresión.
No puede trabajar en este momento. William levantó la vista. Conveniente. Eso es lo que dije. Patricia se recostó. Mire, podemos pelear esto, pero costará tiempo y dinero. ¿Estás seguro de que quiere atrincherarse? Sí. Está bien, entonces nos atrincheramos. Durante el mes siguiente, los abogados fueron y vinieron. Propuestas, contrapropuestas, argumentos sobre quién merecía qué y por qué. William se mantuvo firme. Le daría a Betty lo suficiente para empezar, nada más. Eventualmente, el abogado de Betty llamó a Patricia con una nueva oferta. Betty tomaría 20.000 de la venta de la casa. Sin manutención conyugal. Se mudaría a fin de mes. Patricia transmitió la oferta a William. Ella está renunciando a mucho, dijo Patricia. Creo que tiene miedo de que esto vaya a juicio y salga la grabación. Bien. Así que aceptamos. William lo pensó. 20.000 se sentía generoso, pero también se sentía como un cierre. Acepto, dijo. La casa se vendió rápido. Una familia de Kansas City buscaba una propiedad de vacaciones. Pagaron el precio de venta y cerraron en 3 semanas. Betty se mudó un martes. William pasó a recoger algunas cosas que había dejado atrás, herramientas, ropa, una caja de fotos viejas que no estaba seguro de querer pero que no podía dejar atrás. Betty estaba cargando cajas en su auto. Harold la ayudaba. Ninguno de los dos dijo nada cuando William llegó. Él entró. La casa se sentía hueca, los muebles desaparecidos, las paredes desnudas, solo habitaciones vacías y ecos. Recogió sus pertenencias rápidamente. Al salir, se detuvo en la cocina. Aquí era donde los había confrontado, donde todo había terminado. No se sentía triste, no se sentía enojado, solo cansado. Salió. Betty cerró su maletero, se volvió para mirarlo. ¿Puedo decir algo?, preguntó. William se detuvo. Realmente lo siento. Sé que no me crees. Pero lo siento. Él la miró, vio el agotamiento, el arrepentimiento. Está bien, dijo. ¿Eso es todo? ¿Solo está bien? ¿Qué quieres que diga, Betty? ¿Que te perdonó? ¿Que seguiremos siendo amigos? No, solo yo. Ella se apagó. Supongo que no lo sé. Entonces terminamos aquí. Subió a su camioneta y se alejó. Por el espejo retrovisor, la vio parada en la entrada. Pequeña y sola. No se sintió culpable. Harold se mudó a un apartamento tipo estudio en el lado sur de la ciudad. William se enteró a través de rumores. Nunca volvió a hablar con su padre. Ni llamadas, ni mensajes de texto, ni intentos de reconciliación. Algunas cosas no podían arreglarse. Betty consiguió un trabajo en una tienda de comestibles a tiempo parcial con salario mínimo. Alquiló un apartamento de una habitación encima de una pizzería. William escuchó que había comenzado terapia. Bien por ella, pensó. En cuanto a William, encontró un apartamento en Springfield. Segundo piso, una habitación, balcón con vista a un estacionamiento. No era mucho, pero era suyo. Compró muebles nuevos, cosas baratas de una tienda de descuentos, un sofá, una mesa, una cama. Comenzó a construir una nueva rutina, trabajo, gimnasio, casa. Repetir. Algunas noches eran más difíciles que otras. La soledad se colaba por las grietas. Le hacía pensar en llamar a Betty, en tratar de entender por qué, pero nunca lo hizo. Porque entender no cambiaría nada. No desharía la traición. No restauraría la confianza. No lo haría sentir menos vacío. Algunas heridas no sanaban. Formaban costra. 6 meses después de que finalizara el divorcio, William estaba en su apartamento preparando la cena. Espagueti, pan de ajo, ensalada. Puso la mesa para uno, se sirvió un vaso de agua, se sentó y comió en silencio. La televisión sonaba de fondo. Algún programa de noticias, algo sobre política. Realmente no estaba escuchando. Cuando terminó, lavó los platos, los secó y los guardó.
Luego se sentó en el sofá y miró alrededor del apartamento. Pequeño, simple, tranquilo. Y por primera vez en meses, sintió algo inesperado. Alivio. No porque hubiera ganado, no porque Betty y Harold hubieran enfrentado consecuencias, sino porque se había negado a permanecer en una mentira. Algunas familias se rompían ruidosamente, gritando con violencia y finales dramáticos. Otras colapsaban en susurros, una erosión lenta hasta que no quedaba nada más que resentimiento y arrepentimiento. Esta había sido la última, y William se había alejado de ella con su dignidad intacta. Tomó su teléfono, se desplazó por los contactos, se detuvo en el número de su amigo Jack. Habían trabajado juntos durante años. Perdieron el contacto después del divorcio. William presionó llamar. Jack contestó al tercer tono. «William, ¿eres tú?» «Sí, soy yo». «Ha pasado un tiempo, hombre». ¿Cómo estás?» William pensó en eso. ¿Cómo estaba él? «Mejor», dijo. «Estoy mejor». «Bien». «Es bueno escuchar eso». ¿Te animas a tomar una cerveza alguna vez?» «Sí». William dijo, «Me gustaría eso». Hicieron planes. Fijaron una fecha. Colgaron. William dejó el teléfono, se recostó en el sofá. Afuera, el sol se estaba poniendo. Naranja y rosa surcando el cielo de Springfield. Observó hasta que los colores se desvanecieron. Luego se levantó, apagó las luces y se fue a la cama. Mañana llegaría, la rutina de trabajo, el lento proceso de reconstrucción. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, William Calvell durmió profundamente porque había tomado la decisión correcta. No la fácil, no la indulgente, sino la correcta.